Soy Benigno Prieto, soy socio de función financiera en KPMG. Colaboro habitualmente con GCCI, también estoy en el consejo académico. O sea que la verdad que encantado de participar en este webinar en el que vamos a hablar de cómo ligar sobre todo la estrategia con la ejecución mediante indicadores. En primer lugar, pues me gustaría contaros un poquito, resumir tendencias en reporting. La verdad es que bajo el paraguas de reporting, pues vamos a comentar todos estos temas, ¿no?, relacionados con indicadores. Hablaremos en segundo lugar de mejores prácticas. El tercer punto hace referencia a cómo definir los KPIs, consejos más, si queréis, como más prácticos, de cómo qué reglas os podéis fijar, ¿no?, a la hora de definir KPIs. Y por último, como una aplicación un poco práctica y especial, quería dedicar unos minutos a hablar del cuadro de mando integral de Norton y Kaplan. En cuanto a las tendencias actuales en reporting, se recogen como las principales retos que nos manifiestan en general las compañías con las que solemos trabajar, desde KPMG y un poco la experiencia propia que yo también tengo, ¿no? Anticipar acciones correctoras que reduzcan las desviaciones. También se quieren personalizar los reportes de información según las necesidades ad hoc de análisis que tienen los distintos clientes internos del área de control de gestión. En tercer lugar, realizar simulaciones de escenarios que faciliten la toma de decisiones. Considerar datos de benchmark externos complementando la información interna. Cuando analizas información fuera de España, están mucho más habituados a que los informes contengan tanto información interna como externa, de la competencia, del sector. Algo que aquí a veces hacemos e incluimos en nuestros informes, pero es verdad que no le damos tanta relevancia como en otros países. Fijaros que hablamos un poco más aquí ya de tecnología, el uso de tecnologías que permitan la distribución de la información accediendo a dispositivos móviles. Muchas de las tareas que tenemos que realizar en nuestro día a día, pues incluso queremos hacerlas ya desde un dispositivo móvil, ¿no? E incluso en el ámbito de reporting, hoy día ya pues es bastante habitual incluso hablar de chatbots o robots asistentes, ¿no?, que te permiten incluso visualizar información o incluso tener una conversación con un asistente y poder incluso preguntarle y hacer hasta un review de cómo ha sido el cierre mensual, cuáles son los parámetros que están desviados, incluso que te explique los porqués, que te dé las causas e incluso que te proponga acciones correctoras, ¿no? También se habla de cómo centralizar determinadas tareas en el ámbito de reporting, Reporting Factory, de centros de excelencia de reporting. Ya se ha vivido una buena oleada, ¿no?, de definición e implantación de centros de servicios compartidos y es verdad que en muchos casos relacionados con el área de finanzas. Y ahora es verdad que se están ya evolucionando estos centros de servicios compartidos e incluso hablando mucho más de centros de excelencia. Y en este caso, el tema de reporting es uno clarísimo. Probablemente lo que nos ocurre es que la tecnología nos está permitiendo hacer cosas que en el pasado eran mucho más difíciles, pero también incluso más costosas. O sea, hoy día la tecnología es verdad que te permite hacer muchas cosas y es verdad que bastante más barato que antes. Sin que todavía hayamos visto un cambio muy, muy potente en este ámbito, sí que muchas compañías están empezando a hacer como primeros pilotos, a montar análisis más focalizados, ser capaces de predecir resultados o anticipar resultados mediante modelos estadísticos que ya tienen una complejidad mayor, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿cuáles son las principales áreas en las que trabaja control de gestión y que al final nos van a llevar en muchos casos también al reporting y a los KPIs? Aquí en esta figura, en este círculo, pues básicamente lo que estamos recogiendo son las 5 áreas principales que se producen en un flujo de información de control de gestión, ¿no? Empezamos por articular la estrategia, seguimos planificando los negocios, integrando muy bien el plan de negocio con el plan financiero. A continuación, pues elaboramos el reporting, reportamos los datos de negocio y comunicamos planes y objetivos en cascada a todos los negocios para alinear sus comportamientos junto con la estrategia. Y a partir de ahí analizamos la información, comparamos el plan versus los datos reales o incluso con el último forecast, en fin, con los distintos escenarios de planificación que hayamos definido. Y por último, llegamos a una tarea final, que es la que llamamos de corregir y que yo sí os diría que es en la que más están trabajando hoy día las compañías. Es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Cómo somos capaces de ajustar planes, de definir acciones correctoras y adelantarnos al futuro, ¿no? El definir KPIs es muy fácil. Lo que no es fácil es definir los KPIs que son clave, ¿no? Es mucho más difícil tener un listado de 10 indicadores y que sean de verdad de valor a tener un listado de 100 indicadores. Si seguís este mismo ejemplo, os daréis cuenta de que de los indicadores iniciales o de los KPIs iniciales que se han definido,
realmente muchos se van a quedar por el camino porque no cumplen con muchos de estos criterios. Esto no deja de ser casi más como una prueba del algodón, ¿no? Y que nos permite un poco asegurar pues, que los KPIs que estamos definiendo pues de alguna manera van a ser válidos y van a aportar ese valor del que hablábamos antes. Hablamos sobre todo de una pregunta que es importante. ¿Los KPIs tienen que ser operacionales, financieros, una mezcla? Bueno, pues la respuesta es claramente que tiene que existir una mezcla de indicadores tanto operacionales como financieros. Es bastante común en organizaciones menos maduras la información sea muy financiera y en organizaciones que son más maduras los KPIs empiezan a ser mucho más operacionales. Fijaros que en la medida que nosotros queramos evolucionar de un reporting descriptivo a un reporting predictivo o prescriptivo, vamos a tener que utilizar muchos más KPIs operativos. O sea, difícilmente vamos a hacer una predicción si no utilizamos algún KPI operativo que marque el comportamiento de determinadas métricas financieras.